Buenas tardes, mi nombre es Andrea Estefanía Gutiérrez Cusme. Actualmente curso el tercer semestre de Biología en la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos. El día de hoy voy a hablar sobre asimilación, metabolismo y ciclo de Krebs. Asimilación de nutrientes. Las células individuales o agrupadas en algún tejido nunca están aisladas, continuamente están intercambiando materia y energía con su alrededor o entorno. La materia y energía que entran o que salen de la célula son o han sido transformadas en su interior, con el propósito de crear y mantener sus propias estructuras, necesaria para sus actividades vitales. El conjunto de intercambios y transformaciones que tienen el lugar interior de la célula se realizan a través de procesos químicos catalizados por enzimas, los cuales constituyen el metabolismo. Se define el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en la célula. Es una actividad coordinada y con propósitos definidos, las que cooperan de diversos sistemas multienzimáticos. El metabolismo se realiza con el fin de cumplir con 4 funciones específicas: obtener energía química del entorno a partir de la luz solar o de la degradación de moléculas ricas en energía. El segundo objetivo es transformar las moléculas nutrientes en precursores de macromoléculas celulares. El tercero, sintetizar las macromoléculas celulares a partir de los precursores. 4. Formar y degradar las biomoléculas necesarias para las funciones especializadas de las células o hormonas, neurotransmisores. Con fines prácticos, el metabolismo se divide en 2 grandes fases. Primera, catabolismo o fase degradativa, serie de reacciones mediante las cuales las moléculas orgánicas complejas se desdoblan en otras más sencillas o inorgánicas, liberando energía que se almacena en el ATP. Segundo, anabolismo o fase constructiva, serie de reacciones de formación de moléculas orgánicas complejas a partir de otras sencillas utilizando el ATP obtenido en el catabolismo o en otros procesos químicos como la fotosíntesis. Catabolismo. Se define catabolismo como el conjunto de reacciones metabólicas que tienen por objeto obtener energía a partir de compuestos orgánicos complejos que se transforman en otros más sencillos. La respiración celular anaerobia y las fermentaciones alcohólicas y lácticas son principalmente vías catabólicas para la obtención de energía contenida en las sustancias orgánicas. El mecanismo de la célula, respiración celular para la reproducción de energía, implica una serie de reacciones de óxido-reducción, en las que se requiere una molécula receptora de los electrones y átomos de hidrógeno liberados, a fin que no se interrumpa en el proceso. Existe un grupo mayoritario de células y organismos que utilizan el oxígeno molecular como último aceptor de electrones de la cadena respiratoria. A estas células y organismos se les denomina aerobios. Si una célula u organismo microbiano utiliza una molécula diferente al oxígeno, por ejemplo hidrógeno, azufre o nitrógeno, como aceptor final de electrones, se llama anaerobio. Fases del catabolismo en organismos aeróbicos. Fase 1. Fase inicial o preparatoria, donde las grandes moléculas o nutrientes presentes en los alimentos se degradan hasta liberar sus principales componentes, que son los polisacáridos, se desdoblan en monosacáridos. Los lípidos, ácidos grasos y glicerol y las proteínas en sus aminoácidos constituyentes. Fase 2. Fase intermedia. En esta etapa, los diversos productos formados en la fase 1 son convertidos en una misma molécula. La más sencilla, la acetilcoenzima A, acetil-CoA, la degradación de los monosacáridos y el glicerol, así como las reacciones de desanimación y transmisión de los aminoácidos en el que realizan en el hialoplasma, mientras que la degradación de los ácidos grasos ocurre en la matriz mitocondrial. Fase 3. Es la fase final en la que las moléculas de acetilcoenzima A
Se incorporan al proceso de respiración, es decir, el ciclo de Krebs, transporte de electrones y fosforilación oxidativa, para dar lugar a las moléculas elementales dióxido de carbono y agua. Catabolismo de carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente esencial de energía para los seres vivos y además de ser los productos iniciales para la síntesis de grasas y aminoácidos no esenciales. Fase 1. Fase inicial preparatoria del catabolismo. La digestión y absorción de los carbohidratos en organismos heterótrofos. La digestión es un proceso de hidrólisis en la que las moléculas complejas y presentes en los alimentos son desdobladas en moléculas más sencillas, a fin que sean absorbidas y posteriormente asimiladas por las células. El proceso de la digestión de alimentos inicia con la masticación, acción mecánica que pone a disposición de las enzimas las macromoléculas del alimento. En la dieta para la alimentación de animal, las fuentes principales de carbohidratos son almidón, sacarosa y lactosa. Existen otros carbohidratos que se ingieren en menores proporciones, como el glucógeno, o derivados como el ácido láctico y pirúvico de origen animal. Además, las llamadas fibras como las pectinas, celulosa y hemicelulosa, importantes para la nutrición de rumiantes. La glucosa puede tener tres destinos. 1. Se puede almacenar en forma de glucógeno mediante el proceso anabólico conocido como glucogénesis. Este glucógeno estará disponible para cuando el organismo lo necesite y se puede convertir nuevamente en unidades de glucosa. Utilizar catabólicamente para su propia obtención de energía. C. Se envía al plasma torrente sanguíneo para que llegue al resto de los tejidos, dependiendo del tipo de tejido que existen. Existen tres mecanismos mediante los cuales las células ingresan a las moléculas de glucosa en su interior. 1. Difusión facilitada en el hígado. Esto es porque el hígado, como principal receptor, almacenador y dador de glucosa, por lo tanto, la capacitación de glucosa debe ser sin barreras. B. Difusión facilitada insulino dependiente en tejido muscular y tejido adiposo. C. Sistemas de transporte activo secundario acoplado al gradiente de sodio en el intestino y en los tejidos renales. El metabólico de la glucosa en la sangre es la síntesis y reserva de glucógeno. En este proceso actúa la enzima glucógeno sintetasa, cuya producción y actuación se estimula tras una comida rica en carbohidratos. La conversión de grasa, como la cantidad de glucosa que puede almacenarse en forma de glucógeno, es limitada. El exceso se convierte en grasa. Esto supone la degradación de previa hasta piruvato. 3. La conversión en aminoácidos. Aminoácidos no esenciales que obtienen sus cadenas carbonadas de la glucosa. 4. Hacia la producción de energía por oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua produciendo ATP como fuente de energía. Fase 2. Fase intermedia del catabolismo, la glucólisis y la formación de la acetilcoenzima glucólisis. Ya en las células el proceso para la obtención de la energía es glucólisis o glucólisis. También llamada ruta de Embden-Mengerson-Part. Es la ruta más primitiva de producción de energía. Es un conjunto de reacciones anaeróbicas que tienen lugar en el hialoplasma celular. En ellas la glucosa se degrada transformándose en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Etapas de la glucólisis. Las 10 reacciones de la ruta entre la glucosa y el piruvato puede dividirse en dos fases distintas. Fase 1. Fase de inversión de energía o de activación. Las 5 primeras de inversión de energía, en la que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, la cual se desdobla en dos moléculas de gliceraldehído 3P, una triosa fosfato, consumiendo 2 moles de ATP. Fase 2. Fase de cosecha de energía o etapa de degradación.
Las siguientes 5 reacciones son de cosecha o generación de energía. Las 2 moléculas de GAP se oxidan convirtiéndose en moléculas altamente energéticas, que culminan con la generación 4 moléculas de ATP y 2 de piruvato. Formación de acetilcoenzima A. La reacción de descarboxilación oxidativa del piruvato con la respectiva formación de la acetilcoenzima A o ácido acético activado se presenta enseguida. Esta es una reacción irreversible endergónica que genera 33.4 kJ/mol y está catalizada por el complejo enzimático de piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa está conformada por 3 enzimas y 3 coenzimas de origen vitamínico B1, B2 y B3. La coenzima A es un derivado de la vitamina B5, ácido pantoténico. En la reacción también interviene como cofactor el lipoato, lipoamida, un derivado azufrado del ácido octanoico. La estructura de la coenzima A y el mecanismo de la reacción también se indican. Ciclo de Krebs. Una vez formado el acetilcoenzima A, el grupo acetilo proveniente de piruvato ya ha sido activado y está listo para ingresar al ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esta se considera la ruta central del metabolismo catabólico, ya que además del piruvato, muchos productos finales de 4 o 5 carbonos de otros procesos catabólicos previos entran también en el ciclo como combustibles oxidables, productores de energía. Además de ciertos intermediarios, pueden ser retirados del ciclo para servir de precursores en ciertas rutas biosintéticas. Consta de 8 reacciones básicas que se realizan en las mitocondrias de las células eucariotas y en el citosol para el caso de las células aeróbicas procariotas. Se divide en 2 fases. 1. Reacciones 1,4, definida como las reacciones de adición y pérdida de 2 átomos de carbono. La segunda fase, reacciones 5,8, definida como el grupo de reacciones para la regeneración del oxaloacetato del ciclo de Krebs. Reacción 1. Condensación del oxaloacetato con la coenzima A. La reacción 2. La isomeración del citrato o isocitrato. El citrato es convertido en isocitrato por medio de la enzima oconitasa. La reacción tiene lugar en 2 pasos: deshidratación hasta cis-aconitato, el cual permanece unido a la enzima, y rehidratación hasta isocitrato. La tercera reacción, oxidación y descarboxilación del isocitrato oxidada por deshidrogenación. Esta reacción es catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. Reacción 4, oxidación de glutarato. Esta reacción es catalizada por la enzima acetoglutarato deshidrogenasa que convierte en acetoclarato en reacción. Reacción 5, oxidación. El succinato y la coenzima A están unidos mediante enlace tioéster de la alta energía. Reacción 6. El succinato es deshidrogenado y convertido a fumarato. Reacción 7. La enzima fumarasa cataliza la adición de agua, es decir, la hidratación del fumarato. El producto de la reacción es el malato. Reacción 8. Oxidación del malato para formar oxaloacetato. Resumiendo el ciclo de Krebs, carbohidratos, lípidos y proteínas son oxidados a CO2. Los intermediarios del ciclo no son consumidos por completo. Por cada oxalato consumido es un producido. Por cada acetilcoenzima A oxidado, la energía ganada es de 3 NAD y un FAD y un ATP. Además de la acetilcoenzima A, cualquier molécula con 4 o 5 carbonos e intermediarios del ciclo puede ser oxidado. El ciclo puede actuar tanto en el catabolismo como en el anabolismo, transporte de electrones y fosforilación aditiva. Las moléculas de NAD y FAD2 liberados en el ciclo de Krebs, además de las liberadas en la glucólisis,
y la descarboxilación de piruvato son reoxidadas por el sistema enzimático de transporte de electrones. El flujo de electrones estableciendo se dirige hacia el oxígeno como aceptor final. Los productos de este proceso son moléculas de agua y una gran cantidad de energía eléctrica liberada en forma de protones. Esta energía que es utilizada para sintetizar ATP en el proceso final de la cadena respiratoria, conocido como fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual la energía liberada por la oxidación biológica de los transportadores reducidos en el transporte de electrones es utilizada y convertida en energía química en forma de ATP. Según la teoría quimiostática de Mitchell, la energía liberada al bombear los protones desde el espacio intermembranal hacia la matriz es la fuerza motriz que se utiliza para formar el ATP. Ciclo de Cori. Bajo condiciones de baja concentración de oxígeno o de ausencia total de oxígeno, se inhibe parcial o totalmente el proceso de respiración celular en los tejidos de los organismos superiores, a pesar de contar con células aerobias. En el caso de los vegetales, estas condiciones se presentan, por ejemplo, en suelos inundados, en los que la concentración de oxígeno es muy baja, dificultando su difusión a las raíces, que entonces operan desviando NAD hacia la formación del ácido láctico o alcohol etílico. Gracias.